Su esposa jamás había compartido su cuerpo, y cuando se lo confesó al millonario en la noche de bodas, él solo sonrió y dijo, «No tocaré nada sin tu permiso». Lo que pasó después sorprendió a todos. Suscríbete al canal para conocer la historia completa. El sol de febrero caía implacable sobre los cristales del Hotel Presidente en el corazón de Ciudad de México. Esperanza Morales pasaba su trapo húmedo por la superficie del escritorio de mármol en la suite presidencial, sus movimientos precisos y silenciosos como los había perfeccionado durante 5 años de trabajo. A los 28 años, había aprendido a ser invisible, una sombra que limpiaba y ordenaba sin ser vista ni escuchada. Sus manos, pequeñas pero fuertes, mostraban las cicatrices del trabajo duro y de una vida que no había sido amable con ella. El uniforme azul marino le quedaba holgado, ocultando una figura delicada que rara vez recibía miradas de admiración. No porque no fuera hermosa, tenía ojos grandes color café, pestañas largas y una sonrisa que cuando aparecía iluminaba su rostro ovalado, sino porque había aprendido a esconderse. «Esperanza, cuando termines ahí, el señor García quiere que hagas las habitaciones del piso 12», le gritó Carmen, la supervisora, desde el pasillo. Su voz siempre cargada de prisa y poco cariño. «Sí, señora Carmen», respondió Esperanza como siempre hacía. Nunca protestaba, nunca pedía explicaciones. Había aprendido desde muy joven que las mujeres como ella no tenían derecho a quejas. Mientras guardaba sus implementos de limpieza en el carrito, su teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. «Llegaré tarde. No me esperes despierta». Ni siquiera se molestaba en dar explicaciones ya. Después de 3 años de matrimonio, las pocas palabras que intercambiaban eran sobre dinero, horarios o quejas. Esperanza cerró los ojos por un momento, recordando cómo había conocido a Roberto. Ella tenía 25 años, trabajaba en una fábrica textil en Ecatepec, y él era supervisor. Era mayor que ella, tenía trabajo estable, y cuando le propuso matrimonio, su madre le dijo que era su oportunidad de salir adelante. No hubo noviazgo real, no hubo cortejo, apenas conversaciones prácticas sobre la boda civil y la pequeña recepción en casa de su suegra. La noche de bodas había sido dolorosa. Roberto no fue cruel intencionalmente, pero tampoco fue gentil. No hubo palabras tiernas, no hubo paciencia. Desde entonces, sus encuentros íntimos eran esporádicos, mecánicos, siempre iniciados por él y terminados cuando él decidía. Esperanza nunca había experimentado ternura en el matrimonio, nunca había sentido que su cuerpo le perteneciera completamente. «Esperanza, ¿estás bien?». La voz de Lucía, su única amiga en el hotel, la sacó de sus pensamientos. «Sí, Lucy, solo estaba pensando», respondió forzando una sonrisa. Lucía, una mujer de 40 años con 3 hijos y un esposo que la adoraba, había intentado muchas veces que Esperanza se abriera sobre su matrimonio, pero había temas que Esperanza no sabía cómo abordar, palabras que no sabía cómo pronunciar. «Oye, dicen que mañana llega un huésped muy importante, un empresario millonario que va a quedarse 3 semanas. Van a asignar personal especial para atenderlo», comentó Lucía mientras empujaba su carrito junto al de Esperanza hacia el elevador. «Espero que no me toque a mí», murmuró Esperanza. «Los ricos siempre son muy exigentes. No seas así. A veces los que tienen dinero son los más educados. Mi prima trabajó para una familia adinerada en Polanco y dice que la trataban mejor que algunos de clase media». Esperanza sonrió levemente ante el optimismo de su amiga, pero en su experiencia, las personas con poder rara vez se fijaban en gente como ella, excepto para exigir perfección en el servicio. El elevador las llevó hasta la planta baja, donde el lobby del hotel bullía con actividad. Huéspedes internacionales, ejecutivos con trajes caros, mujeres elegantes con bolsos que costaban más que el salario anual de Esperanza. Un mundo que ella limpiaba, pero al que nunca pertenecería. Al final de su jornada, tomó el metro en la estación Valderas rumbo a su casa en Neza. El viaje de 1 hora le daba tiempo para pensar, para observar a las demás mujeres que, como ella, regresaban de trabajar. Algunas platicaban animadamente con amigas, otras revisaban mensajes en sus teléfonos con sonrisas en el rostro. Esperanza se preguntaba cómo sería recibir un mensaje que la hiciera sonreír así. Su departamento de 2 habitaciones era limpio pero austero.
Roberto llegaba generalmente después de las 10 de la noche. Cenaba lo que ella le había dejado preparado, veía televisión y se dormía. Los fines de semana salía con sus amigos o visitaba a su madre, que nunca había aprobado completamente a Esperanza por venir de una familia más humilde. Esa noche, mientras preparaba la cena y escuchaba las noticias en la televisión, Esperanza se permitió soñar por unos minutos. Se imaginó cómo sería ser valorada, ser escuchada, ser tocada con ternura. Pero cuando escuchó la llave de Roberto en la puerta, guardó rápidamente esos pensamientos en el rincón más profundo de su corazón, donde guardaba todos sus sueños imposibles. La mañana del lunes llegó con una lluvia ligera que convertía las calles de Ciudad de México en un espejo gris. Esperanza arribó al Hotel Presidente a las 6 de la mañana, como siempre, pero había una energía diferente en el ambiente. El personal de recepción estaba más alerta. Los gerentes caminaban con prisa, y ella pudo notar que habían colocado arreglos florales frescos en el lobby principal. «Buenos días, Esperanza», la saludó el señor García, el gerente de housekeeping, algo inusual ya que rara vez se dirigía directamente a las empleadas de limpieza. «Necesito que te hagas cargo de la suite presidencial del piso 20. Tenemos un huésped muy importante que llegará al mediodía». «Sí, señor García. ¿Alguna instrucción especial? Todo debe estar perfecto, impecable. Y si el huésped necesita algo mientras estés ahí, debe ser lo más discreta posible. Es un empresario muy respetado». Esperanza asintió y tomó el elevador hasta el piso 20. La suite presidencial era la más lujosa del hotel. Sala de estar amplia, comedor para 8 personas, 2 habitaciones principales, 3 baños completos y una terraza con vista panorámica a la ciudad. Había trabajado ahí antes, pero siempre cuando estaba vacía. Comenzó por aspirar las alfombras persas, limpiar cada superficie de mármol hasta que brillara y acomodar las almohadas de los sillones de cuero italiano. Mientras pulía los cristales de las ventanas, pudo ver el zócalo a lo lejos y los techos de la Catedral Metropolitana. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería despertar cada día con esa vista. Alrededor de las 11:30, mientras organizaba las toallas en el baño principal, escuchó voces en la sala. Había llegado antes de tiempo. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Odiaba cuando los huéspedes la encontraban trabajando. Siempre se sentía expuesta e incómoda. «Disculpe, señorita», escuchó una voz masculina profunda y educada desde la puerta del baño. No sabía que había alguien aquí. Esperanza se giró rápidamente, sosteniendo aún una toalla entre sus manos. Frente a ella estaba un hombre alto, probablemente de unos 35 años, con cabello negro peinado hacia atrás, ojos verdes intensos y una sonrisa amable. Vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado y cargaba un maletín de cuero. «Perdón, señor, ya casi termino, me voy enseguida», dijo Esperanza, intentando pasar junto a él para salir del baño. «No hay prisa», respondió él, haciéndose a un lado para darle espacio. «Soy Alejandro Mendoza». Esperanza levantó la vista sorprendida. Era inusual que un huésped se presentara con ella. «Esperanza Morales, señor, un placer». «El placer es mío, Esperanza, es un nombre hermoso». Ella sintió que sus mejillas se enrojecían. No estaba acostumbrada a cumplidos, mucho menos de huéspedes. «Gracias, señor. ¿Necesita algo más para la habitación?» Alejandro la observó por un momento. Había algo en la forma tímida pero digna en que se movía, en cómo mantenía la espalda recta a pesar de la clara diferencia social entre ellos. Sus ojos café tenían una profundidad que sugería historias no contadas. «¿Hace mucho que trabajas aquí?», preguntó con genuina curiosidad. «5 años, señor». «¿Te gusta tu trabajo?». La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado eso jamás. Es un buen trabajo, señor. Me permite mantener a mi familia». «Esa no fue mi pregunta», dijo Alejandro con una sonrisa gentil. «Te pregunté si te gusta». Esperanza lo miró fijamente por primera vez. Había algo diferente en él, una calidez que no había visto en otros huéspedes adinerados. «No lo había pensado de esa manera, señor». «Alejandro», la corrigió. «Puedes llamarme Alejandro». «No puedo, señor. No sería apropiado». Alejandro asintió, respetando su posición. «Entiendo, pero quiero que sepas que no tienes que irte por mí. Puedes terminar tu trabajo tranquila». «Gracias, señor». Mientras Esperanza terminaba de acomodar las toallas,
Fue consciente de que Alejandro no había salido del baño. No la observaba de manera incómoda, pero tampoco la ignoraba completamente. Cuando se giró para salir, él seguía ahí. «¿Puedo preguntarte algo, Esperanza?», dijo cuando ella pasó junto a él. «Claro, señor. ¿Estás feliz?». La pregunta la golpeó como un puñetazo suave en el pecho. Nadie, absolutamente nadie, le había preguntado eso en años. Roberto nunca preguntaba cómo se sentía. Su madre solo preguntaba si tenía dinero o si Roberto la trataba bien. Sus amigas del trabajo hablaban de sus hijos, sus esposos, sus problemas, pero rara vez de felicidad. «Yo no sé cómo responder eso, señor. Es una pregunta simple, pero entiendo que no sea fácil de responder», dijo Alejandro, con una comprensión en su voz que hizo que Esperanza sintiera un extraño calor en el pecho. «Disculpe, pero debo continuar con mi trabajo», murmuró ella, necesitando escapar de esa conversación que la estaba haciendo sentir cosas que no sabía cómo manejar. «Por supuesto. Fue un placer conocerte, Esperanza». Cuando salió de la suite, Esperanza tenía el corazón acelerado. En todo el elevador hasta la planta baja, no pudo dejar de pensar en los ojos verdes de Alejandro y en la forma en que había pronunciado su nombre. Pero más que nada no pudo dejar de pensar en su pregunta. «¿Estás feliz?». Esa tarde, mientras limpiaba otras habitaciones, la pregunta la persiguió. Al llegar a casa esa noche y ver a Roberto comiendo en silencio frente al televisor, la pregunta resonó con más fuerza. «¿Estás feliz?». Y por primera vez en mucho tiempo, Esperanza tuvo que admitir honestamente que no lo sabía. Los siguientes 3 días transcurrieron de manera extraña para Esperanza. Cada mañana, cuando llegaba a limpiar la suite presidencial, Alejandro ya estaba despierto. A diferencia de otros huéspedes que la ignoraban o se marchaban para no estorbar su trabajo, él permanecía en la sala, trabajando en su laptop o haciendo llamadas telefónicas en un español perfecto, con ligero acento que delataba años viviendo en el extranjero. El miércoles por la mañana, mientras Esperanza aspiraba la alfombra de la sala, notó que Alejandro había terminado su llamada y la observaba trabajar. No de manera incómoda, sino con una curiosidad genuina que la hacía sentir visible por primera vez en años. «Buenos días, Esperanza», le dijo cuando ella apagó la aspiradora. «Buenos días, señor Mendoza. ¿Has desayunado?». La pregunta la sorprendió. «Sí, señor, antes de venir al trabajo». «¿Qué desayunaste?». Esperanza titubeó. No estaba segura de por qué le interesaba eso. «Un café y unas galletas, señor». Alejandro frunció el ceño levemente. «¿Eso es todo?». «Es suficiente para mí, señor». «No, no lo es», dijo él con gentileza pero firmeza. «Una persona que trabaja tan duro como tú necesita una alimentación adecuada». Antes de que ella pudiera responder, Alejandro tomó el teléfono de la habitación y marcó el servicio a cuartos. «Buenos días. Soy Alejandro Mendoza de la suite presidencial. Me gustaría ordenar un desayuno completo. Huevos revueltos, frijoles refritos, chilaquiles, fruta fresca, jugo de naranja natural y café. Para 2 personas, por favor». «Señor Mendoza, no es necesario», comenzó Esperanza sintiéndose incómoda. «Por favor», la interrumpió suavemente. «Me haría sentir mejor saber que has comido algo nutritivo antes de continuar con tu trabajo». Cuando llegó el desayuno, Alejandro insistió en que se sentaran en la mesa del comedor. Esperanza se sentía fuera de lugar en los elegantes sillones de cuero, con la vajilla de porcelana fina y los cubiertos de plata. «Cuéntame sobre ti, Esperanza», dijo Alejandro mientras servía los huevos en ambos platos. «No hay mucho que contar, señor. Trabajo, voy a casa, cuido a mi esposo. ¿Tienes hijos?». Una sombra cruzó el rostro de Esperanza. «No, señor». «¿Te gustaría tenerlos?». Esperanza bajó la mirada. Roberto había decidido que no era el momento adecuado para hijos, que necesitaban ahorrar más dinero primero. Pero llevaban 3 años de casados, y el momento adecuado nunca parecía llegar. «Algún día, tal vez», murmuró. «¿Y qué te gusta hacer cuando no estás trabajando?». «Leo cuando puedo. Me gusta leer novelas». Los ojos de Alejandro se iluminaron. «¿Qué tipo de novelas?». «De todo. Romance, drama, a veces históricas. Compro libros usados en el tianguis de los domingos». «¿Cuál fue la última que leíste?». «Como agua para chocolate» de Laura Esquivel. La he leído 3 veces ya. Es una historia hermosa sobre una mujer que encuentra su voz y su poder a través del amor, comentó Alejandro.
¿Te identificas con Tita? Esperanza lo miró sorprendida. No esperaba que un empresario millonario conociera esa novela, mucho menos que entendiera su mensaje profundo. A veces, admitió en voz baja, pero Tita era más valiente que yo. La valentía no siempre es dramática, Esperanza. A veces la valentía está en levantarse cada día y continuar, en mantener la esperanza incluso cuando la vida es difícil. Por primera vez en mucho tiempo, Esperanza sintió que alguien realmente la veía, no solo como una empleada o una esposa, sino como una persona con pensamientos y sentimientos propios. Después del desayuno, mientras ella terminaba de limpiar la habitación, Alejandro trabajó en silencio. Pero cuando Esperanza estaba por marcharse, él la detuvo. «Esperanza, quiero darte algo». Sacó un libro de su maletín. Era una edición nueva de Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Estés. «Creo que te gustará». «Señor, no puedo aceptar esto. Por favor, es solo un libro entre amigos». Esperanza tomó el libro con manos temblorosas. Nadie le había regalado algo así en años. «Gracias, señor Mendoza». «Alejandro», la corrigió suavemente. «Al menos cuando estemos solos». Esa tarde, Esperanza no pudo concentrarse en su trabajo. El libro estaba en su casillero esperándola, y la conversación con Alejandro se repetía en su mente. Cuando llegó a casa, Roberto estaba viendo el fútbol en televisión. «¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «Bien», respondió ella como siempre. «¿Qué es eso?», preguntó Roberto cuando notó el libro en sus manos. «Un libro que compré», mintió Esperanza. «¿Más libros? Ya tienes muchos». «Es un desperdicio de dinero». Esperanza no respondió, pero esa noche, después de que Roberto se durmió, leyó los primeros capítulos bajo la luz de la lámpara de noche. Las palabras sobre la naturaleza salvaje e instintiva de las mujeres resonaron en algo profundo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años. El viernes por la mañana, Esperanza llegó al hotel con una energía diferente. Había pasado las últimas 2 noches leyendo el libro que le había regalado Alejandro, y las palabras de Clarisa Pinkola Estés habían despertado algo en ella que había estado adormecido durante años. Se sentía más consciente de sí misma, de sus movimientos, de sus pensamientos. Cuando entró a la suite presidencial, encontró a Alejandro en la terraza, tomando café mientras revisaba unos documentos. El aire matutino de febrero era fresco, y él llevaba un suéter gris que hacía resaltar el color de sus ojos. «Buenos días, Esperanza», la saludó con esa sonrisa cálida que había comenzado a esperar cada mañana. «Buenos días, señor Alejandro», se corrigió, notando cómo él sonreía más ampliamente al escuchar su nombre. «¿Cómo vas con el libro?» «Es intenso», admitió ella mientras comenzaba a arreglar la cama. «Hay partes que me hacen pensar en cosas que había olvidado sobre mí misma». «¿Cómo qué?». Esperanza se detuvo por un momento, sosteniendo una almohada entre sus brazos. «Como que solía soñar con ser maestra. Cuando era niña, jugaba a dar clases a mis muñecas, pero mi familia necesitaba que trabajara después de la secundaria. Nunca es demasiado tarde para los sueños, ¿sabes? Para algunas personas sí», respondió ella con tristeza. «Cuando tienes responsabilidades, cuando otras personas dependen de ti». «¿Roberto depende de ti económicamente?». La pregunta la sorprendió por su directez. «Ambos trabajamos, pero...». «Sí, mi salario ayuda mucho». «¿Y él apoya tus sueños?». Esperanza guardó silencio. Roberto nunca le había preguntado sobre sus sueños. De hecho, cuando una vez mencionó la posibilidad de estudiar una carrera técnica los fines de semana, él la había desalentado diciendo que era una pérdida de tiempo y dinero. «Él es práctico», fue lo único que pudo decir. Alejandro la observó mientras continuaba arreglando la habitación. Había aprendido a leer las pausas en sus respuestas, la forma en que evitaba ciertos temas, cómo se contraía ligeramente cuando mencionaba a su esposo. «Esperanza, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Ella se tensó. «Sí». «¿Roberto te hace feliz?». La pregunta que había estado evitando durante días finalmente había sido formulada directamente. Esperanza se sentó en el borde de la cama, sintiendo que sus piernas no la sostenían. Él es mi esposo», murmuró. «Esa no es una respuesta. Él me da estabilidad, tengo un hogar, seguridad». «Esperanza», dijo Alejandro suavemente, acercándose y sentándose en la silla frente a ella.
pero manteniendo una distancia respetuosa. «Mírame». Ella levantó la vista y se encontró con esos ojos verdes que parecían ver directo a su alma. La estabilidad y la seguridad son importantes, pero no son lo mismo que la felicidad. Una mujer como tú, con tanta luz interior, merece ser amada de verdad. Las palabras la golpearon con una fuerza que no esperaba. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero luchó por contenerlas. «Usted no entiende», susurró. «Yo no soy como las mujeres de su mundo. No tengo educación, no tengo dinero, no tengo opciones. Tienes algo mucho más valioso que todo eso», dijo Alejandro, su voz cargada de sinceridad. «Tienes un corazón puro y una fuerza interior que muchas personas nunca desarrollan, sin importar cuánto dinero tengan. Por favor, no diga esas cosas», pidió Esperanza, levantándose abruptamente. «No está bien, yo estoy casada. Lo sé y respeto eso completamente. No estoy tratando de complicar tu vida, Esperanza. Solo quiero que sepas que mereces ser valorada». Esperanza se dirigió al baño para continuar con su trabajo, necesitando espacio para procesar lo que estaba sintiendo. Pero cuando estaba limpiando el espejo, Alejandro apareció en el marco de la puerta. «Perdóname si te incomodé», dijo. «No era mi intención». «No me incomodó», admitió ella sin voltear a verlo. «Me asustó». «¿Qué te asustó?» «Que por un momento creí lo que usted me decía». El silencio que siguió fue cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Finalmente Alejandro habló. «Esperanza, quiero que sepas algo. Nunca haría nada que te pusiera en una posición comprometida. Nunca tocaría nada sin tu permiso. Y eso incluye no solo tu cuerpo, sino tu corazón y tu vida. Pero también quiero que sepas que si algún día decides que mereces más de lo que tienes ahora, no estarás sola». Cuando Esperanza finalmente se giró para mirarlo, vio en sus ojos una promesa que la aterrorizó y la consoló al mismo tiempo. Esa tarde, camino a casa en el metro, no pudo dejar de pensar en las palabras de Alejandro, y por primera vez en 3 años de matrimonio, cuando Roberto la besó mecánicamente esa noche antes de dormir, ella no pudo evitar preguntarse cómo se sentiría ser besada por alguien que realmente la viera como una mujer valiosa y hermosa. Esa noche, mientras Roberto dormía a su lado, Esperanza permaneció despierta mirando el techo, sintiendo cómo algo profundo dentro de ella comenzaba a despertar después de años de hibernación. El lunes siguiente llegó acompañado de una tormenta que azotaba la Ciudad de México con una intensidad poco común para febrero. Las calles se inundaron y el tráfico se volvió un caos. Esperanza llegó al hotel empapada, a pesar del paraguas que se había roto en el camino. Sus zapatos goteaban agua y su uniforme se pegaba a su cuerpo, haciéndola sentir más vulnerable de lo habitual. Cuando entró a la suite presidencial, Alejandro la esperaba con una expresión de preocupación genuina. «Dios mío, Esperanza, estás empapada», dijo inmediatamente, dirigiéndose al armario para sacar una toalla. «Vas a enfermarte así». «Estoy bien, señor Alejandro. Solo necesito cambiarme el uniforme», respondió ella, tratando de mantener la compostura mientras tiritaba ligeramente. «No, no estás bien, ven acá». Alejandro se acercó con la toalla, pero se detuvo a medio camino, sus manos suspendidas en el aire. «¿Puedo?», preguntó suavemente, señalando la toalla. La pregunta la sorprendió. Roberto nunca pedía permiso para nada. Simplemente hacía o no hacía, sin considerar sus sentimientos. El hecho de que Alejandro pidiera autorización para algo tan simple como ayudarla a secarse el cabello, la conmovió profundamente. «Sí», susurró. Con movimientos increíblemente gentiles, Alejandro comenzó a secar su cabello negro y largo. Sus dedos evitaban tocar su piel directamente, concentrándose solo en absorber la humedad con la toalla. Esperanza cerró los ojos, sintiendo una calidez que no venía solo del secado, sino de la ternura del gesto. «Tu cabello es hermoso», murmuró Alejandro mientras trabajaba. «Siempre lo llevas recogido, pero suelto es precioso». Esperanza sintió que se le aceleraba el corazón. «Roberto dice que es mejor llevarlo recogido, más presentable». «Roberto está equivocado en muchas cosas», dijo Alejandro, y luego se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que había cruzado una línea. «Perdón, no debí decir eso. ¿Por qué se disculpa por decir la verdad?».
preguntó Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Alejandro terminó de secar su cabello y se alejó un paso, pero mantuvo sus ojos fijos en los de ella. Porque no quiero ser el hombre que destruye tu matrimonio, Esperanza. No quiero ser esa persona en tu vida. ¿Y si mi matrimonio ya está destruido? Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue denso, cargado de una verdad que ninguno de los dos había esperado que fuera verbalizada tan directamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro suavemente. Esperanza se sentó en el sofá, sintiendo que las palabras que había mantenido guardadas durante años comenzaban a salir como agua a través de una presa rota. Roberto y yo nunca hemos sido realmente felices juntos. Nos casamos porque era lo práctico, lo que se esperaba. Él necesitaba una esposa que cuidara de él, y yo necesitaba la seguridad económica. Pero nunca ha habido amor real entre nosotros. Alejandro se sentó en la silla frente a ella, inclinándose hacia adelante, pero manteniendo la distancia. ¿Te ha lastimado alguna vez? No físicamente, respondió Esperanza rápidamente. Roberto no es violento, es solo indiferente. Para él yo soy como un mueble más en la casa. Útil, pero no realmente importante. ¿Y en la intimidad? La pregunta hizo que Esperanza se sonrojara profundamente. Era un tema del que nunca había hablado con nadie. Eso es muy personal, murmuró. Tienes razón, perdóname. No tengo derecho a preguntar eso. No, dijo Esperanza, sorprendiéndose nuevamente a sí misma. Está bien, solo que nunca he hablado de eso con nadie. Alejandro esperó pacientemente, sin presionar. Roberto toma lo que necesita de mí, continuó Esperanza con voz temblorosa. Cuando quiere, como quiere. Nunca me pregunta si yo quiero, nunca se preocupa por si yo siento algo. Para él mi cuerpo es solo, algo que está ahí para su uso. La mandíbula de Alejandro se tensó visiblemente. Eso no está bien, Esperanza. Eso no es como debe ser entre un hombre y una mujer. ¿Cómo debe ser?, preguntó ella con genuina curiosidad. Debe ser mutuo. Debe haber ternura, paciencia, cuidado. Una mujer debe ser adorada, no usada. Cada caricia debe ser un regalo, no una demanda. Las palabras de Alejandro pintaron un cuadro que Esperanza nunca había imaginado posible para sí misma. Yo no sabía que podía ser diferente. Por eso me enfurece tanto, dijo Alejandro levantándose y caminando hacia la ventana. Has estado viviendo una vida a medias, creyendo que eso es todo lo que mereces. Tal vez es todo lo que merezco, murmuró Esperanza. Alejandro se giró rápidamente hacia ella. No, no vuelvas a decir eso nunca más. Mereces ser amada completamente. Mereces que alguien te mire cada mañana como si fueras un milagro. Mereces que alguien te toque como si fueras la cosa más preciosa del mundo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer por las mejillas de Esperanza. Pero esa no es mi realidad. Esas cosas hermosas que dice son para mujeres como las de su mundo, no para mujeres como yo. Alejandro regresó hacia ella, esta vez arrodillándose frente al sofá para estar a su altura. ¿Puedo tocar tu mano?, preguntó. Esperanza asintió, y cuando Alejandro tomó sus manos entre las suyas, sintió una electricidad que nunca había experimentado. Escúchame muy bien, Esperanza Morales, dijo con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. Eres extraordinaria. Tu bondad, tu fuerza, tu belleza, todo eso es real. El hecho de que Roberto no lo vea no significa que no exista. Alejandro, susurró ella sin saber qué más decir. No tienes que responder nada ahora, dijo él, liberando sus manos suavemente. Solo quiero que sepas que hay un mundo donde puedes ser completamente feliz, completamente amada, completamente tú misma. Esa tarde, cuando Esperanza regresó a casa, se miró al espejo por largo tiempo. Se soltó el cabello, como le había gustado a Alejandro, y por primera vez en años se vio a sí misma como algo más que una empleada o una esposa. Se vio como una mujer. Los siguientes días pasaron en una neblina extraña para Esperanza. La conversación con Alejandro había abierto una puerta en su mente que no podía volver a cerrar. Comenzó a observar su matrimonio con Roberto con nuevos ojos, notando detalles que antes había aceptado como normales. Cómo nunca le preguntaba sobre su día,
cómo esperaba que la comida estuviera lista sin ofrecer ayuda, cómo tomaba sus caricias como algo debido sin reciprocar jamás. El jueves por la tarde, mientras preparaba la cena, Roberto llegó a casa más temprano de lo usual. Esperanza lo notó tenso, molesto por algo. «¿Qué pasa?», le preguntó mientras cortaba verduras. «Problemas en el trabajo. El supervisor nuevo es un idiota que no entiende cómo funcionan las cosas», respondió Roberto, sentándose en la mesa sin ofrecer ayuda. «Necesito relajarme». Esperanza conocía ese tono. Significaba que esa noche Roberto buscaría intimidad, no como una expresión de amor, sino como una forma de aliviar su estrés. La sola idea le causó una sensación de vacío en el estómago. Después de la cena, tal como había anticipado, Roberto se acercó a ella mientras lavaba los platos. La abrazó por detrás, pero sus manos fueron directamente a partes íntimas, sin preámbulo, sin ternura. «Roberto, espera», dijo Esperanza, apartándose suavemente. «¿Esperar qué? Soy tu esposo», respondió él con irritación. «Lo sé, pero podrías ser más gentil. Tal vez podríamos hablar primero o...» «¿Hablar de qué? No tengo tiempo para juegos, Esperanza. Tengo que levantarme temprano mañana». Roberto intentó acercarse nuevamente, pero esta vez ella se alejó más decididamente. «No tengo ganas ahora», dijo, sorprendiéndose a sí misma con su firmeza. «¿No tienes ganas?». Roberto la miró como si hubiera dicho algo absurdo. «¿Desde cuándo eso importa? Eres mi esposa». «Sí, tu esposa, no tu objeto». Las palabras salieron con más fuerza de la que había intentado. Roberto la miró con una mezcla de sorpresa e indignación. «¿Qué te pasa últimamente? Estás actuando muy raro. ¿Alguien te está metiendo ideas en la cabeza?». La pregunta la golpeó como una bofetada. Roberto tenía la habilidad de hacer que se sintiera culpable por cualquier cosa que pensara o sintiera. «Nadie me está metiendo ideas. Solo estoy cansada». «Estás cansada todos los días. ¿Sabes qué? Olvídalo. Pero no esperes que esté de buen humor mañana». Roberto se fue a la sala a ver televisión, dejando a Esperanza sola en la cocina, con una mezcla de alivio y culpa. Por primera vez había dicho no, y aunque se sentía bien, también se sentía asustada por las implicaciones. Al día siguiente, en el hotel, Alejandro notó inmediatamente que algo había cambiado en ella. Esperanza estaba más callada, más tensa. «¿Está todo bien?», preguntó mientras ella arreglaba la cama. «Sí», respondió automáticamente, pero su voz carecía de convicción. «Esperanza», dijo Alejandro suavemente. «Mírame». Cuando ella levantó la vista, él pudo ver la turbulencia en sus ojos. «¿Qué pasó?». «Anoche le dije que no a Roberto», confesó en voz baja. «¿Le dijiste que no a qué?». Esperanza se sonrojó. Ya sabe. Y se molestó mucho. Dice que estoy actuando raro». Alejandro cerró los ojos por un momento, claramente tratando de controlar su reacción. «¿Cómo te sientes por haberle dicho que no?». «Confundida, culpable, pero también aliviada». «La culpa que sientes no es real, Esperanza. Es solo el resultado de años de que te hagan creer que no tienes derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Pero él es mi esposo. Ser esposo no le da derecho a tomar lo que quiera cuando quiera. El matrimonio debe ser una sociedad de iguales, no una relación de poder». Esperanza se sentó en el borde de la cama sintiéndose abrumada. «No sé qué hacer. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida está cambiando». Alejandro se acercó y se arrodilló frente a ella, como había hecho días antes. «¿Puedo decirte algo?». Ella asintió. «Estoy enamorado de ti». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba silenciosa. Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. «Alejandro, sé que no puedo pedirte nada», continuó él rápidamente. «Sé que estás casada, sé que tu situación es complicada, pero no podía seguir sin decírtelo. Cada día que paso contigo, cada conversación que tenemos, cada sonrisa que me das, todo me enamora más de ti. Yo no puedo, no sé cómo». «No tienes que decir nada ahora», la tranquilizó Alejandro. «Solo quería que supieras que eres amada, completamente, profundamente, sin condiciones. Quería que supieras que hay alguien en este mundo que te ve exactamente como eres y te ama por eso». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Esperanza. Yo también he estado sintiendo cosas que no debería sentir». «¿Cómo qué?». «Como que cuando estoy aquí contigo,
soy la mejor versión de mí misma. Como que por primera vez en mi vida, alguien me ve realmente. Como que también me estoy enamorando de usted. La confesión salió en un susurro, pero resonó en la habitación como un grito. Alejandro extendió su mano hacia ella, deteniéndose justo antes de tocar su mejilla. ¿Puedo?, preguntó. Esperanza asintió, y cuando sintió la palma cálida de Alejandro contra su rostro, cerró los ojos y se permitió sentir, por primera vez en su vida, lo que era ser tocada con amor. «No sé qué vamos a hacer», murmuró ella. «No tenemos que decidir nada hoy», respondió Alejandro. «Solo tenemos que ser honestos sobre lo que sentimos». Pero ambos sabían que habían cruzado una línea. La vida de Esperanza, que había sido simple aunque infeliz, ahora estaba llena de una complejidad que la aterrorizaba tanto como la emocionaba. Esa noche, cuando Roberto intentó acercarse a ella nuevamente, Esperanza fingió estar dormida. Pero mientras permanecía inmóvil en la cama, su mente estaba completamente despierta, reviviendo el momento en que Alejandro había tocado su rostro con una ternura que jamás había experimentado. El fin de semana se sintió eterno para Esperanza. Cada momento en casa con Roberto le recordaba la conversación que había tenido con Alejandro, las palabras de amor que había escuchado por primera vez en su vida, la caricia tierna en su mejilla que había despertado algo profundo en su alma. Roberto, fiel a su palabra, había estado de mal humor desde el jueves. Apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía era para quejarse de la comida, del ruido de la televisión o de cualquier cosa que encontrara para criticar. Esperanza se dio cuenta de que este era su patrón. Cuando no obtenía lo que quería de ella, la castigaba con indiferencia y mal humor. El domingo por la tarde, mientras Roberto dormía una siesta, Esperanza se sentó en la pequeña mesa de la cocina con el libro que le había regalado Alejandro. Las palabras sobre la mujer salvaje, sobre la naturaleza auténtica femenina que había sido domesticada por siglos de condicionamiento social, resonaban en ella con una fuerza nueva. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Espero que estés bien. Que tengas un buen domingo». Esperanza miró el mensaje durante varios minutos. Alejandro le había dado su número, pero ella nunca había pensado en usarlo. El simple hecho de que él pensara en ella durante el fin de semana hizo que su corazón se acelerara. Después de dudar durante una hora, finalmente respondió: «Gracias, yo también espero que usted esté bien». La respuesta llegó casi inmediatamente. «¿Podemos hablar mañana? Hay algo importante que quiero discutir contigo». Esperanza sintió una mezcla de expectación y nerviosismo. «Sí, por supuesto». Esa noche Roberto intentó acercarse a ella nuevamente. Esta vez, Esperanza no fingió estar dormida. «Roberto, necesitamos hablar», dijo cuando él comenzó a tocarla de la manera mecánica de siempre. «¿Hablar? ¿Ahora? Esperanza, ya estamos en la cama». «Precisamente por eso, Roberto, no soy feliz con cómo son las cosas entre nosotros». Roberto se detuvo y la miró en la penumbra del cuarto. «¿De qué estás hablando?» «De nosotros, de nuestro matrimonio. Siento que somos como dos extraños viviendo en la misma casa. ¿Y qué quieres que haga? Te doy casa, comida, estabilidad. ¿No es suficiente? Quiero que me veas, Roberto, que me hables, que te importes por lo que siento, por lo que pienso. Esperanza, no sé qué películas has estado viendo o qué libros has estado leyendo, pero esta es la vida real. El matrimonio no es como en las novelas, pero podría ser mejor de lo que es». Roberto suspiró con exasperación. «Estás siendo muy dramática. Mañana se te va a pasar esta tontería». Se giró hacia el otro lado y en pocos minutos estaba roncando. Esperanza permaneció despierta, mirando el techo, dándose cuenta de que Roberto no tenía intención de cambiar nada, porque genuinamente no veía ningún problema en su relación. El lunes por la mañana, Esperanza llegó al hotel con una determinación que no había sentido antes. Cuando entró a la suite presidencial, Alejandro la estaba esperando con 2 tazas de café y una expresión seria. «Buenos días», le dijo, ofreciéndole una de las tazas. «Buenos días», dijo que quería hablar de algo importante. Alejandro asintió y la guió hacia los sillones de la sala. «Esperanza, mi estancia aquí termina el viernes». Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. De alguna manera había comenzado a vivir en una burbuja
donde Alejandro siempre estaría ahí, donde siempre tendría esas conversaciones que la hacían sentir viva. «Oh», fue todo lo que pudo decir. «Tengo que regresar a Monterrey para atender mis negocios, pero antes de irme quiero hacerte una propuesta». Esperanza lo miró con atención, sintiendo que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. «Ven conmigo», dijo Alejandro simplemente. «¿Qué?» «Ven conmigo a Monterrey. Tengo una empresa de consultoría empresarial y necesito a alguien que administre mi oficina. Alguien inteligente, confiable, trabajadora, alguien como tú». «Alejandro, yo no tengo experiencia en oficinas, no tengo educación. Tienes algo más valioso que cualquier título. Integridad y inteligencia natural. Te puedo enseñar todo lo que necesites saber sobre el trabajo». Y hizo una pausa. «Podrías estudiar. Hay universidades excelentes en Monterrey. Podrías ser la maestra que siempre quisiste ser». Esperanza sintió que la habitación giraba a su alrededor. «¿Me está pidiendo que deje a mi esposo? Te estoy ofreciendo una oportunidad de tener la vida que mereces, una vida donde seas valorada, donde puedas crecer, donde puedas ser completamente tú misma. Pero yo no puedo simplemente dejar todo y irme». «¿Por qué no?». La pregunta era simple, pero Esperanza se dio cuenta de que no tenía una respuesta real. ¿Miedo? ¿Lealtad malentendida? ¿Condicionamiento social? «Roberto es mi esposo», dijo finalmente. «Roberto es un hombre que te trata como si fueras invisible. ¿Qué te debe realmente? El matrimonio es un compromiso. El matrimonio debe ser un compromiso mutuo, Esperanza. Roberto nunca se comprometió realmente contigo como persona. Se comprometió con la idea de tener a alguien que cuidara de él». Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo. «Es muy fácil para usted decirlo. Usted tiene dinero, educación, opciones. Para mí es diferente». «Tienes razón», admitió Alejandro, levantándose y acercándose a ella. «No es fácil, y no pretendo que lo sea. Pero Esperanza, ¿cuántos años más vas a vivir una vida que no te pertenece? ¿Y si no funciona? ¿Y si no puedo hacer el trabajo? ¿Y si sí funciona?». La interrumpió suavemente. «¿Y si descubres que eres capaz de mucho más de lo que jamás imaginaste? ¿Y si por primera vez en tu vida eres realmente feliz?». Esperanza se giró hacia él con lágrimas en los ojos. «Tengo miedo, lo sé, pero el miedo no debe ser la razón para quedarse en una vida que no te hace feliz». «¿Y nosotros? ¿Qué seríamos nosotros?». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Seríamos lo que tú quieras que seamos. Si solo quieres ser mi empleada y mi amiga, respetaré eso completamente. Si algún día quieres algo más…». Dejó la frase incompleta, pero sus ojos completaron el pensamiento. «No puedo decidir algo así de un día para otro». «Lo sé. Tienes hasta el viernes para pensarlo». Esperanza asintió, sintiendo que su mundo entero se balanceaba en el filo de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Los siguientes 3 días fueron una tortura emocional para Esperanza. Durante el día, mientras trabajaba en el hotel, sentía una esperanza y una emoción que nunca había experimentado. La posibilidad de una vida diferente, de educarse, de ser valorada, de tal vez incluso ser amada de verdad, la llenaba de una energía que hacía que sus pasos fueran más ligeros, pero por las noches, en casa con Roberto, la realidad de lo que estaba considerando la golpeaba con fuerza. Estaba pensando en dejar su matrimonio, en abandonar la única vida que había conocido, en irse con un hombre al que apenas conocía desde hacía 2 semanas. El martes por la noche, después de otra cena silenciosa con Roberto, Esperanza tomó una decisión. Necesitaba ser honesta, al menos parcialmente. «Roberto, tengo que decirte algo». Él levantó la vista del televisor, molesto por la interrupción. «¿Qué?». «He estado pensando en hacer algunos cambios en mi vida». «¿Qué tipo de cambios?». «Tal vez estudiar, tal vez buscar un trabajo diferente». Roberto apagó la televisión y la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿De dónde vienen estas ideas? ¿No puedo querer mejorar mi vida?». «Tu vida está bien como está. Tienes trabajo, tienes casa, tienes esposo. ¿Qué más quieres?». «Quiero sentirme realizada. Quiero tener metas, sueños». Roberto se levantó del sillón con brusquedad. «Esperanza, creo que alguien te está llenando la cabeza de tonterías. ¿Quién es?». El corazón de Esperanza se aceleró. «Nadie.
Solo he estado leyendo, pensando. ¿Leyendo qué? ¿Esos libros estúpidos que siempre estás comprando? Los libros no son estúpidos, Roberto. ¿Sabes qué pasa con las mujeres que se llenan la cabeza de ideas románticas, que terminan arruinando sus vidas persiguiendo fantasías? No son fantasías querer ser feliz. Eres feliz, o deberías serlo. Tienes más de lo que tenía tu madre, más de lo que tienen muchas mujeres. Tener cosas no es lo mismo que ser feliz. Roberto la miró con una frialdad que la asustó. Esperanza, vas a dejar estas tonterías ahora mismo. No sé qué te ha dado últimamente, pero se acabó. Eres mi esposa y tu lugar está aquí, conmigo. Roberto, solo te estoy pidiendo que entiendas, no hay nada que entender. Mañana vas a buscar otro trabajo si el hotel te está dando ideas raras. Y se acabaron los libros. ¿Me estás prohibiendo leer? Te estoy protegiendo de ti misma. Esperanza lo miró como si lo viera por primera vez. La máscara de buen esposo proveedor había caído y pudo ver lo que realmente era. Un hombre que necesitaba controlar para sentirse seguro. No puedes prohibirme leer, dijo con una calma que la sorprendió. Puedo y lo haré. Esta es mi casa, y aquí se hacen las cosas como yo digo. Esa noche, Roberto durmió en el sofá de la sala, supuestamente como castigo para Esperanza, aunque ella se sintió aliviada de tener la cama para sí sola. El miércoles por la mañana, cuando llegó al hotel, Alejandro notó inmediatamente su estado emocional. ¿Qué pasó?, preguntó sin preámbulos. Esperanza le contó sobre la conversación con Roberto, sobre sus amenazas, sobre cómo había mostrado su verdadera naturaleza controladora. «Esperanza», dijo Alejandro cuando ella terminó de hablar, «esto no va a mejorar. Hombres como Roberto no cambian. Solo empeoran cuando sienten que están perdiendo control. Tal vez si le doy tiempo». «¿Cuánto tiempo más le vas a dar? ¿Otros 3 años? ¿10? ¿Toda tu vida?» Esperanza se sentó en el sofá sintiéndose abrumada. «Es que dejar un matrimonio es algo muy grande. Lo sé, pero quedarte en un matrimonio que te está destruyendo por dentro también es algo muy grande». Alejandro se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Esperanza, puedo ver en tus ojos que ya has tomado la decisión. Solo tienes miedo de admitirlo». Ella lo miró y supo que tenía razón. En lo profundo de su corazón, ya sabía qué quería hacer. El miedo era lo único que la detenía. «Si me voy contigo», dijo en voz baja, «no hay vuelta atrás». «No», confirmó Alejandro, «no la hay». «¿Y si me arrepiento? ¿Y si no te arrepientes? ¿Y si por primera vez en tu vida eres completamente feliz?» El jueves por la noche, Esperanza llegó a casa para encontrar que Roberto había tirado todos sus libros a la basura. Cuando lo confrontó, él simplemente dijo, «Te advertí». Mientras veía sus libros esparcidos entre la basura del callejón, Esperanza sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. No era solo por los libros, era por lo que representaban, su derecho a pensar, a soñar, a crecer. Esa noche, mientras Roberto dormía, Esperanza empacó silenciosamente una pequeña maleta con sus pocas pertenencias importantes. No tenía mucho, algunas fotos de su familia, la poca joyería que poseía y la ropa más presentable que tenía. Escribió una carta. «Roberto, cuando leas esto ya me habré ido. No es una decisión que haya tomado a la ligera. Durante 3 años traté de ser la esposa que necesitabas, pero me perdí a mí misma en el proceso. Merezco ser feliz, y tú mereces estar con alguien que pueda darte lo que necesitas. No lo somos el uno para el otro. No trates de buscarme. Esta es mi decisión y es final. Esperanza». A las 5 de la mañana del viernes, tomó su maleta y salió silenciosamente del departamento que había sido su hogar durante 3 años, pero que nunca había sentido realmente como suyo. El sol apenas comenzaba a salir sobre Ciudad de México, cuando Esperanza caminó hacia el metro, hacia el hotel, hacia Alejandro, hacia una vida nueva que la aterrorizaba tanto como la emocionaba. No miró atrás. Cuando Esperanza llegó al Hotel Presidente esa mañana de viernes, las primeras luces del amanecer apenas iluminaban las calles de Ciudad de México. Llevaba su pequeña maleta y una determinación que la sorprendía a ella misma. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío matutino, sino por la magnitud de lo que había hecho. Al entrar a la suite presidencial,
Encontró a Alejandro ya despierto, vestido con un traje elegante, haciendo las últimas llamadas de negocios antes de su partida. Cuando la vio entrar con la maleta, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y admiración. «Lo hiciste», dijo simplemente, terminando su llamada. «Lo hice», confirmó Esperanza, dejando la maleta junto a la puerta. «Tengo miedo, pero lo hice». Alejandro se acercó a ella lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que cambiara de opinión. «¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera saltado de un precipicio sin saber si hay agua abajo», respondió con honestidad. «Pero también libre. Por primera vez en mi vida siento que soy dueña de mis propias decisiones». «¿Te arrepientes?» Esperanza pensó en Roberto despertándose solo en el departamento, encontrando la carta, tal vez sintiéndose confundido o enojado. Pensó en la vida que había conocido durante 28 años, la seguridad de lo predecible, aunque fuera infeliz. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento». Alejandro sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, Esperanza vio vulnerabilidad en sus ojos. «Tengo que confesarte algo», dijo. «Nunca había sentido tanto miedo como anoche, pensando que podrías decidir quedarte. Miedo. Miedo de perderte antes de realmente tenerte. Miedo de que no fueras lo suficientemente valiente para elegir la felicidad. Miedo de haberme enamorado de alguien que no podría ser mía». Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Esperanza. «Alejandro, necesito que sepas algo. No me voy contigo solo por amor. Me voy porque por primera vez en mi vida alguien me ha hecho creer que merezco más de lo que tenía». «Esa es exactamente la razón correcta», respondió él. «El amor vendrá después, si tú lo permites. Pero primero, necesitas descubrir quién eres realmente cuando nadie te está limitando». A las 10 de la mañana, después de que Esperanza entregara su renuncia formal al señor García, quien no pudo ocultar su sorpresa, estaban en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esperanza nunca había volado antes, y mientras el avión se elevaba sobre la ciudad que había sido su hogar toda su vida, sintió una mezcla de terror y emoción. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó mientras veía las nubes por la ventanilla. «Ahora vas a conocer Monterrey», dijo Alejandro. «Vas a tener tu propio departamento, vas a aprender un trabajo nuevo, y si quieres, vas a estudiar para ser la maestra que siempre soñaste ser». «¿Mi propio departamento?» «Por supuesto. Esperanza, quiero que esto quede muy claro. No espero nada de ti románticamente. No me debes nada por ayudarte a empezar una nueva vida. Todo lo que pase entre nosotros será porque ambos lo queremos, no por obligación o gratitud». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Esperanza. Nunca había conocido a un hombre que entendiera tan claramente el concepto del consentimiento y la libertad. Monterrey la recibió con un clima más fresco y montañas que enmarcaban la ciudad como gigantes protectores. El departamento que Alejandro había preparado para ella era pequeño pero luminoso, amueblado con gusto y lleno de detalles que mostraban cuánto había pensado en su comodidad. «Es hermoso», murmuró Esperanza, tocando las cortinas blancas que filtraban la luz del sol. «Es tuyo», dijo Alejandro, «completamente tuyo. Nadie va a decirte qué puedes leer, qué puedes pensar o cómo puedes vivir». Esa primera noche, sola en su nuevo hogar, Esperanza se sentó en el pequeño sofá y por primera vez en años lloró. No de tristeza, sino de alivio. Lloró por todos los años que había perdido, creyendo que no merecía más. Lloró por la mujer que había sido y por la mujer que estaba empezando a descubrir. Al día siguiente, Alejandro la llevó a conocer su oficina. La empresa de consultoría empresarial ocupaba el piso 15 de un edificio moderno en el centro de Monterrey. Las oficinas eran elegantes pero acogedoras, con grandes ventanales que daban vista a las montañas de la Sierra Madre. «Esta será tu oficina», dijo Alejandro, mostrándole un espacio luminoso con un escritorio de madera, una computadora nueva y estantes vacíos esperando ser llenados. «Vas a ser mi asistente ejecutiva, pero también vas a aprender sobre el negocio. Si tienes aptitud para ello, y creo que la tienes, podrías convertirte en consultora eventualmente». «No sé si pueda hacer esto», murmuró Esperanza, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Yo sé que puedes», respondió Alejandro con convicción. «Y vamos a empezar despacio. María Elena,
mi secretaria actual, te va a enseñar todo lo que necesitas saber. Es una mujer maravillosa y estoy seguro de que se convertirán en amigas. María Elena resultó ser una mujer de 50 años, cálida y maternal, que inmediatamente adoptó a Esperanza bajo su ala. Durante las siguientes semanas le enseñó no solo el trabajo de oficina, sino también cómo moverse en el mundo profesional. «Mija», le dijo María Elena un día mientras almorzaban, «tienes algo especial. Alejandro nunca había traído a nadie para trabajar aquí, y mucho menos había puesto tanto cuidado en que alguien se sintiera cómodo. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre está enamorado de ti, pero también te respeta. Es una combinación rara en los hombres de su posición». Unido 3 meses después de llegar a Monterrey, Esperanza había florecido de maneras que nunca había imaginado posibles. El trabajo en la oficina no solo le había dado confianza en sus habilidades, sino que había descubierto una facilidad natural para organizar, planificar y comunicarse con clientes que la sorprendía. Por las tardes, después del trabajo, estudiaba para el examen de ingreso a la universidad. Alejandro había contratado a un tutor para ayudarla a prepararse, y por primera vez en su vida, Esperanza estaba usando su mente de manera plena y satisfactoria. La relación entre ella y Alejandro había evolucionado de manera natural y respetuosa. Él nunca había presionado por más intimidad de la que ella estaba dispuesta a dar. Sus encuentros seguían siendo conversaciones profundas, cenas ocasionales y una amistad que se profundizaba cada día. Una tarde de viernes, mientras organizaban los archivos de un proyecto importante, Esperanza se dio cuenta de que estaba observando a Alejandro trabajar. Sus manos mientras escribía, la concentración en su rostro, la forma en que se pasaba los dedos por el cabello cuando estaba pensando. Sintió una calidez familiar en el pecho, pero esta vez no vino acompañada de miedo. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, notando su mirada. «En lo diferente que es mi vida ahora», respondió ella honestamente. «En cómo me siento cuando te miro». Alejandro dejó de escribir y le prestó toda su atención. «¿Cómo te sientes? ¿Segura? ¿Valorada?» Y hizo una pausa, reuniendo valor para ser completamente honesta, enamorada. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como el amanecer después de una larga noche. «¿Estás segura?» «Estoy segura, pero también tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De no saber cómo amar realmente». «Roberto, yo nunca he experimentado amor verdadero. No sé cómo se supone que debo actuar, qué se supone que debo sentir». Alejandro se levantó de su escritorio y se acercó a ella lentamente. «¿Puedo tocarte?», preguntó, como siempre hacía. «Sí», susurró ella. Esta vez, cuando Alejandro tomó sus manos, Esperanza no sintió nerviosismo, sino anticipación. Cuando él se acercó más, ella no se alejó. Y cuando finalmente la besó, suave y pacientemente, Esperanza entendió por primera vez en su vida lo que significaba ser besada con amor. El beso fue diferente a todo lo que había experimentado. No fue una demanda, sino una conversación. No fue tomar, sino dar. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Eso», murmuró Esperanza contra sus labios, «eso es como se supone que debe sentirse». «Eso es solo el comienzo», le aseguró Alejandro. «Cuando estés lista, cuando quieras, te voy a mostrar cómo se siente ser amada completamente». Esa noche en su departamento, Esperanza se miró al espejo por largo tiempo. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la que había dejado Ciudad de México. Esta mujer tenía los ojos brillantes, la espalda recta, una sonrisa genuina. Esta mujer sabía su valor. 3 semanas después, una noche de sábado después de una cena romántica que Alejandro había preparado en su casa, Esperanza finalmente se sintió lista para dar el último paso en su transformación. «Alejandro», dijo mientras estaban sentados en su sala, con música suave de fondo y velas encendidas, «quiero estar contigo, completamente». Él la miró a los ojos, buscando cualquier señal de duda. «¿Estás completamente segura?» «Nunca he estado más segura de nada en mi vida. ¿Y si necesitas que me detenga?» «Sé que lo harás. Confío en ti completamente». Lo que siguió fue una experiencia que redefinió para Esperanza lo que significaba la intimidad entre un hombre y una mujer. Alejandro mantuvo su promesa.
No tocó nada sin su permiso. Cada caricia fue preguntada. Cada beso fue una conversación silenciosa de amor y respeto. Por primera vez en su vida, Esperanza descubrió que su cuerpo era capaz de sentir placer, que la intimidad podía ser hermosa, que hacer el amor era exactamente eso, hacer amor, no simplemente satisfacer una necesidad física. Cuando despertó a la mañana siguiente en los brazos de Alejandro, con el sol de Monterrey filtrándose por las cortinas, Esperanza supo que había encontrado no solo al amor de su vida, sino a sí misma. «Buenos días, mi amor», murmuró Alejandro contra su cabello. «Buenos días», respondió ella, y por primera vez en su vida esas palabras llevaban la promesa de un día lleno de posibilidades infinitas. 6 meses después, Esperanza recibió su carta de aceptación a la Universidad Autónoma de Nuevo León para estudiar Ciencias de la Educación. El mismo día, Alejandro le propuso matrimonio, no con un anillo caro ni una ceremonia elaborada, sino con una simple pregunta mientras caminaban por el Cerro de la Silla. ¿Te gustaría construir una vida conmigo? ¿Una vida donde ambos seamos libres de ser completamente nosotros mismos? Sí, respondió Esperanza sin dudar, sabiendo que esta vez se casaba no por seguridad o conveniencia, sino por amor verdadero. 2 años después, la maestra Esperanza Mendoza leía un cuento a sus alumnos de primer grado sobre una princesa que salvó su propio reino. Mientras veía las caritas atentas de los niños, pensó en su propia historia. La mujer que había tenido el valor de salvarse a sí misma y al hacerlo, había encontrado un amor que la completaba sin limitarla. Esa tarde, cuando llegó a casa donde Alejandro la esperaba con flores frescas y una sonrisa que seguía haciéndola sentir como la mujer más hermosa del mundo, Esperanza supo que había tomado la decisión correcta. Había elegido la felicidad, y la felicidad había elegido de vuelta a ella. Su cuerpo, su corazón y su alma finalmente le pertenecían completamente, y había decidido compartirlos con alguien que los valoraba como el tesoro que siempre habían sido.